Hay cosas que por nuestra condición humana para nosotros no es fácil entenderlas ni explicarlas. Una de esas cosas que de pronto nos puede costar muchísimo trabajo, porque nosotros somos muy prácticos, nosotros somos muy de ciencia, nosotros somos muy de tocar, de ver, de explicar. Una de esas cosas difíciles de explicar y a veces de entender es esto de la transfiguración de Jesús. ¿Qué significa eso que se transfiguró? Pues los evangelistas lo tratan de explicar con sus palabras y del modo como lo entienden y tal de pronto como lo percibieron. Dice que un día Jesús convoca a dos de sus discípulos, a Santiago y a Juan, que eran hermanos, y se va con ellos a una montaña alta y se transfigura delante de ellos y explica la transfiguración de esta forma. Dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Eso se dice así, pero una cosa es decirlo de esa forma y otra cosa es poder explicar exactamente cuál fue el fenómeno sobrenatural que allí se vio. A lo mejor hoy con toda la tecnología, con toda la inteligencia artificial, pues sobre todo cuando se proyectan películas, tratan de mostrar como que Jesús se veía brillante y ya. Pero ¿en qué consistía esa brillantez de Jesús? ¿Qué fue realmente lo visible de Jesús? Lo visible de Jesús fue algo que con ojos humanos no se percibe. Fue su santidad, su condición de Dios. ¿Qué fue lo que vieron Santiago y Juan? Vieron el rostro de Dios. Ese rostro que no era tan perceptible cuando Jesús caminaba normalmente por la tierra. Y no es que no lo tuviera siempre, es que ese día hubo un fenómeno extraordinario que a los apóstoles les permitió como prefigurar lo que verían en el cielo permanentemente, la divinidad de Dios. Pero bueno, más allá de eso, dice el texto bíblico que junto a Jesús aparecieron dos hombres que para los judíos eran puntos de referencia importantísimos. Eran personas que habían vivido hace cientos de años, oigan bien, cientos de años atrás, y que habían sido punto de referencia para ellos en su historia de salvación, que eran Moisés y Elías. Moisés y Elías, los judíos sabían muy bien quiénes eran. Moisés representaba toda la ley de Dios, los mandamientos, y Elías representaba a los profetas, todo lo que Dios había dicho. Entonces Elías es una representación de lo que Dios dice y Moisés es una representación de lo que Dios manda, de lo que Dios quiere. Algo así, voy a tratar de explicarlo de esta forma psicológica, una representación de todo lo que nosotros entendemos en el intelecto y de todo aquello que nosotros queremos en nuestra voluntad. Elías es la representación de lo que intelectualmente conocemos, los profetas. Moisés es una representación de lo que volitivamente queremos, los mandamientos. Y en el medio de los dos aparece Jesús. Lo que significa que Elías y Moisés ya estaban en el cielo. Y esta visión contradice sobre todo a muchos hermanos nuestros no católicos que dicen que en el cielo no hay nadie porque todos los que murieron todavía duermen y que están esperando el final de los tiempos para la resurrección. Ese texto nos muestra que los que han muerto en el Señor no duermen, ya están en su presencia, están con Él. Porque si no fuera así, Jesús se hubiera transfigurado solo y no hubiera aparecido nadie a su lado. Espero ser comprendido con eso. Pero, ¿qué quiero que nosotros nos demos cuenta en esa experiencia cuando Jesús se transfigura? ¿Qué es lo que muestra Jesús? ¿Qué quiere Jesús que nosotros nos demos cuenta? Como Él aparece en medio de los dos, Jesús es la síntesis del intelecto y de la voluntad.
de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros queremos, de las razones y de los motivos. Jesús es la síntesis de cómo nosotros lograr conciliar una vida en la que muchas veces para nosotros resulta caótico saber que a veces conocemos ciertas cosas, intelecto, y queremos otras, voluntad. De esta experiencia, todos nosotros tenemos, de esta visión, todos nosotros tenemos experiencia, porque a todos nosotros nos ha pasado que hay cosas que sabemos en nuestra cabeza, porque las sabemos y tenemos claridad con ella, de que no son convenientes. Pero en nuestro corazón decimos, yo sé que no me conviene, pero ¿y yo qué hago si esto es lo que a mí me gusta? Eso es realmente lo que yo quiero. Esa es la gran diferencia que existe entre tener motivos y razones. Tener motivos y tener razones no es lo mismo. Las razones son todas aquellas motivaciones intelectuales. Cuando usted se dice en la cabeza, esto sí, esto no, lo entiendo, comprendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, eso es una razón. Pero los motivos vienen de las emociones. Y las emociones no siempre son tan claras como los motivos. Uno puede tener razones para una cosa y motivos para hacer lo contrario. Por eso hay gente que sabe una cosa, pero hace otra. Por eso hay gente que sabe cuál es la diferencia entre el bien y el mal, razones, pero hace el mal porque tiene motivos para hacerlo. Sé que eso está malo, pero igual esto es lo que quiero hacer y lo termina haciendo. Quiero que eso quede muy claro para poder entender la representatividad de Moisés y de Elías junto a Jesús. Elías nos muestra a nosotros todas las razones, todo lo que Dios enseña, todo su carácter profético. Moisés nos representa todo aquello que Dios quiere que nosotros pongamos en el corazón. Por eso Moisés es la síntesis de la ley. La ley son los mandamientos. ¿Qué quiere Dios que nosotros pongamos en el corazón? ¿Qué quiere Dios que nosotros pongamos en nuestra voluntad? Como tenemos ese conflicto del que ha hablado Pablo y del que yo también les he predicado a ustedes aquí, de que a veces sabemos el mal, conocemos el mal, no queremos hacer el mal, pero terminamos haciéndolo. Sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo, no queremos hacer lo malo, pero terminamos haciéndolo. De eso también Pablo ya había hablado. Eso hace referencia a la representación de Moisés y de Elías junto a Jesús. ¿Cómo hace uno para conciliar el intelecto con la voluntad? ¿Cómo hace uno para conciliar entre lo que uno sabe que es correcto y la decisión de hacerlo? Miren, no todos los que saben lo que es correcto tienen la decisión para hacerlo. Hay gente que sabe que hay cosas que no son correctas, pero aún así la hacen. Ejemplo, el más simple de todos. Me gusta una mujer, es casada, o me gusta un varón, es casado. Sé en la cabeza que no debería meterme con esa persona. Lo sé que no es correcto, sé que es inadecuado, sé que es malo, sé que no me gustaría que a mí me lo hicieran. Ay, pero yo qué culpa, si me gusta, si yo lo quiero, si yo la quiero. Y termina uno metiéndose con quien no debe meterse, sabiendo uno que no debe meterse. Ese es el conflicto entre el intelecto y la voluntad. Ese es el conflicto que se presenta entre lo que significa Elías y lo que significa Moisés. ¿Cómo conciliamos eso? La respuesta está en el centro. La respuesta está en Cristo. El único que logra que nosotros podamos tener cohesión y unidad entre lo que sabemos y lo que queremos, esa es la cohesión que necesitamos buscar entre lo que sabemos y lo que queremos, para que nosotros podamos ser personas
íntegras, para que no terminemos siendo hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es aquella persona que ha tenido una disociación entre lo que sabe y entre lo que hace, entre lo que sabe y lo que quiere. Sabe una cosa, pero quiere otra. A veces uno sabe que no debe comer dulce, pero yo qué culpa si el dulce me atrae y el dulce me tienta. No importa, lo voy a comer. Y eso es muy conflictivo, porque eso al final, cuando uno termina haciendo lo que sabe que no debe hacer, eso lo destruye a uno, lo fractura a uno y lo lleva a uno por una senda totalmente distinta, que es la senda del cielo. Por eso, el que quiera entender la forma de poder cohesionar su voluntad con su intelecto entre lo que sabe y lo que quiere, tiene que poner a Cristo en el centro de su vida. Sin Cristo en medio, sin Cristo en el corazón, nosotros toda la vida estaremos pensando una cosa y haciendo otra, queriendo una cosa y haciendo otra, entendiendo una cosa y practicando otra. Porque nosotros solos no somos capaces de darle cohesión, unidad a nuestro intelecto y nuestra voluntad. Miren, el conflicto más grande de los seres humanos está en que nuestra cabeza va por un lado y el corazón va por otro lado. ¿Les he recordado alguna vez la canción de Gilberto Santa Rosa? La conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me dice que sí debo. ¿Cómo soluciona uno eso? Oye, yo sé que no, yo sé que eso no es lo correcto. Estoy destruyendo otra familia, estoy destruyendo mi familia. Pero ay, ¿yo qué culpa tengo si yo estoy enamorado? No puedo hacer nada. Yo no pedí enamorarme. Esos conflictos se resuelven cuando Cristo, y ahí tiene que tener en cuenta, cuando Cristo unifica. Él es el único que unifica entre lo que queremos y lo que deseamos, entre lo correcto que hay que hacer y aquello que simplemente nuestra voluntad frágil nos arrastra. ¿Qué es lo más frágil en la vida de un ser humano? Lo más frágil en la vida de un ser humano siempre es la voluntad, siempre. Nosotros en el intelecto solemos ser relativamente estables y poderosos, llamémoslo así de esa forma. Por eso los pelados, los hijos de ustedes, cuando están a la adolescencia, cuando ustedes quieren encaminarlos, los pelados suelen sacar esta argumentación para defender sus posturas. Mamá, tú no tienes ya que enseñarme a mí nada porque es que ya yo conozco la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo sé. En la cabeza lo sabe. Pero es que una cosa es que usted pelado lo sepa en la cabeza y otra cosa es que al momento de tomar la decisión haga lo correcto. Los pelados saben en la cabeza que no deben estar fuera de la casa después de la 1 de la mañana, por decir algo. Ay, pero es que la fiesta está buena, me voy a quedar hasta las 3. ¿Sí ven? Todos nosotros sabemos la diferencia. El asunto no es saberla. El asunto es si tenemos una voluntad lo suficientemente formada como para que uno diga no o sí. Ahí es donde está realmente el conflicto. Porque lo primero que debilita el espíritu del mal en nuestra vida es nuestra voluntad. Y por eso nosotros terminamos siendo veletas. Y por eso nosotros nos dejamos arrastrar por nuestras propias pasiones. Y yo tengo la convicción de que todos nosotros, sin excepción, muchas veces hemos estado haciendo cosas que nos gustan, que uno sabe, esto yo no debería estar haciéndolo. Sin embargo, lo hacemos. ¿Cómo lo resuelvo? Cristo es la síntesis. Cristo es la mitad de Moisés y de Elías, entre lo que uno entiende y lo que uno quiere. El único que puede darle unidad a Moisés y a Elías, al cerebro y a la voluntad, al intelecto y a la voluntad,
es el Señor. Sin Cristo, nuestra cabeza irá por un lado y nuestro corazón irá por otro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.